Hola y bienvenidos a la Kabbalah Revelada. Soy Tony Kosinek. Porque la Kabbalah trata con la conexión que una persona tiene con las fuerzas superiores, lo espiritual y el Creador, generalmente se piensa como si fuese una religión. Esto no es una religión, pero está asociado así porque la gente religiosa cree en la existencia del Creador. Ellos tienen una especie de relación con el Creador a través de las oraciones. Y también hacen cosas, acciones que sienten que son reconocidos por su tradición, que es lo que el Creador requiere de ellos. Y haciendo estas cosas, hay una relación de cercanía que está construida en el contexto de la religión. Si ellos tienen todas estas cosas, una relación, la existencia del Creador, acciones para traerles más cerca, pues ¿qué más podría haber en esto? Bien, no hay nada más que esto. Es solo una cuestión de cómo está hecho, el paradigma en el cual esto ocurre. La Kabbalah no es una religión, es un método. Es en realidad una ciencia. Esto es un modo de establecer una relación directa con el Creador. Usa componentes similares como el acercamiento religioso lo hace, pero su paradigma es completamente diferente. Y la diferencia entre si la persona se acerca a estos elementos con un objetivo de interioridad o exterioridad, la Kabbalah describe un proceso que se considera de ser interno. La diferencia entre los dos es sumamente marcada, y si usted toma el acercamiento del paradigma de la Kabbalah y lo aplica a estos elementos de la religión, una persona que hace estas acciones puede tener una experiencia completamente diferente. Diferente de conexión directa con la fuerza superior y un aumento en logro, no solo los placeres de la vida, pero de la realidad de la mente del Creador. Esta es una verdadera relación. Veamos cuál es la diferencia y qué es lo que una persona puede hacer con estos elementos para alcanzar esta clase de relación. Vamos a leer de un artículo del Rav Michael Lyman llamado La diferencia entre la Kabbalah y la religión. En este artículo, él indica la diferencia exacta. Esto es una pequeña cosa, pero la perspicacia cambia la vida. Él dice, la religión asume que el Creador cambia su actitud a la persona dependiendo de las acciones de la persona. La ciencia de la Kabbalah, sin embargo, declara que la fuerza superior es invariable y las acciones de una persona de ninguna manera pueden afectarlo. En cambio, las acciones de la persona pueden cambiarse. Él será capaz de percibir la gobernación superior de manera diferente si sus propios cambios son apuntados hacia la mayor semejanza. Él será capaz de percibir al Creador como generoso y bueno. A través de esto, del aumento en la diferencia entre sus propiedades, la recepción, y aquellas del Creador, el otorgamiento, él sentirá la actitud del Creador como más negativa. Cuando miramos dónde vivimos, miramos el ambiente que nos rodea, podemos ver que somos completamente dependientes del ambiente y puede hacernos hacer lo que éste quiera. Hay entonces enormes fuerzas ahí que tratamos de entender, tratamos de aprender a través de la ciencia y el grado en que podemos controlarlos. Hacemos todo lo que podemos para controlarlo, porque son impotentes. Y cuando encontramos que no podemos controlarlas, entonces tratamos de tomar otro acercamiento. Tratamos de hacer un trato con estas. Pedimos cosas de estas. Hacemos tipos de sacrificios. Tratamos de tomar acciones que pensamos que tendrá una especie de efecto sobre estas fuerzas que no podemos controlar directamente. Todo este procesamiento de tratos
asciende a lo que usted podría llamar el rezo, porque nos relacionamos con todo lo que nosotros vemos según cómo entendemos las cosas. Y creemos que la naturaleza responde así como creemos. Es decir, si hacemos algo agradable a una persona, esa persona probablemente nos hará algo agradable como en respuesta. Así es como nosotros vemos las cosas de nuestra naturaleza. Esta es una calidad de nuestro egoísmo, y debido a esto, miramos las leyes de la naturaleza que no entendemos y suponemos que esto es la ley de la naturaleza y que también actúa egoísticamente. Si le hago algo bueno a alguien, esto me dará algo bueno a mí en retorno. Es porque somos egoístas y todo lo que nosotros vemos nos parece en esa forma. Entonces nos encontramos tratando de mejorar situaciones en nuestras vidas y condiciones contra fuerzas grandes a través de siendo agradable a la gente, haciendo algo en términos de caridad y ayudando a los animales, haciendo algo con la sociedad y haciendo procesamientos personales, sacrificios personales. La esperanza es que de conseguir una actitud buena de vuelta a nosotros de estas fuerzas ocultas imponentes. Hay muchas expresiones en los textos cabalísticos que indican la invariabilidad de la actitud del Creador hacia los seres creados. No cambio mi nombre. Él es bueno y otorga la calidad a sus criaturas, bueno y malo. La luz superior es absolutamente estática. Lo que estoy hablando es que usted ya ha visto estos en escrituras y en rezos y parecen realmente misteriosos. ¿De qué podríamos estar hablando aquí entonces? Lo que esto habla es que la calidad del Creador, esta calidad de otorgamiento, no es algo que cambia, no es algo que podemos pedir que cambie, siempre funciona exactamente del mismo modo, siempre haciendo exactamente la misma cosa. Es lo que se llama la luz está descansando. También esto es lo que significa Shabbat. Shabbat, como se considera, es la conexión más alta con el estado más alto que un hombre puede alcanzar en este mundo. Y encima de este mundo, una conexión con el mundo de Atzilut. Y esto, como se considera, es un estado de descanso. ¿Qué significa descanso? La luz está descansando porque tiene una calidad que nunca cambia, siempre crea y se preocupa de toda la creación. Tiene una actitud constante de amor completo. Los cabalistas, quienes han salido de su naturaleza egoísta, su naturaleza inferior, y han penetrado en el mundo espiritual, nos dicen acerca de esta calidad de constancia en la luz superior. Y nos dicen que las funciones de la naturaleza a través de una idea completamente opuesta de lo que tenemos cuando tratamos con esto. Nosotros vemos que la fuerza superior es la que no cambia, porque si es constante y este otorgamiento, entonces no puede ser otorgamiento solamente a veces, porque entonces esto no sería otorgamiento, ya sea si es fuerza superior o no, y si, como todas las religiones dicen, el Creador es bueno, entonces si no podemos sentir que es así, por lo tanto el problema está en nosotros y no con la fuerza superior.
Por lo tanto, un rezo es llamado autojuzgamiento o autoanálisis. Esto es cuando una persona no apela al Creador, pero se juzga a sí mismo y se analiza respecto a las fuerzas superior invariable. Y como las personas cambian, él se corrige en relación con el Creador invariable y absoluto. Esta actitud hacia él y hacia el Creador constituye la diferencia entre la Kabbalah y la religión. Incluso aunque la religión pida ciertos cambios personales, la religión está basada en súplicas con el Creador. En este mundo de religiones que son similares a las creencias más ancestrales y que extensivamente práctica y soborna las fuerzas superiores de la naturaleza. Entonces, si no podemos sobornarlo, ¿para qué rezamos? ¿Para qué le llamamos? Tenemos que pedirle cambiarnos de tal modo que podemos entenderlo. Tenemos que cambiar nuestros instrumentos de percepción y no pedir que el Creador cambie su actitud hacia nosotros. Sabemos de esto debido a lo que los cabalistas nos han traído, porque esto no es algo que fue creado de nuestra naturaleza, pero viene de los que han salido en ese aspecto de la naturaleza y nos han traído esta idea en los libros de Kabbalah y desde luego la Torá y nuestras otras escrituras que son todas partes de la Kabbalah. Y por eso decimos que estos son las palabras de Dios, porque ellos vienen del nivel sobre la naturaleza del hombre y nos dicen que hay que tomar una actitud completamente diferente, opuesta hacia lo que requerimos en nuestro proceso de desarrollo. Y es por eso que se dice que la regla de la Torá es opuesta a la regla de los propietarios. La Torá es la luz superior, los propietarios es nuestra naturaleza egoísta. En el artículo él dice, una convicción en el cambio de la actitud del Creador a la persona conduce a la envidia. ¿Quién es tratado por el Creador con el mayor amor y quién es divinamente escogido? Esto hace que el antagonismo surja no solo entre la gente, pero también entre las religiones. Los representantes de varias confesiones discuten aquellos rezos que el Creador está más inclinado a contestar. Miremos este paradigma, esta diferencia entre la Kabbalah y la religión de esta manera. Nosotros vemos que en la religión tenemos la gente en este mundo, quien cree en una fuerza superior, el Creador. Hay acontecimientos o fuerzas, situaciones que vienen a la gente de esta fuerza superior. La fuerza superior es responsable de todo en este concepto. Estos acontecimientos son sentidos como acontecimientos positivos o negativos por la gente en este mundo. Cuando una persona siente uno de estos acontecimientos como negativo, entonces él comienza a tomar medidas como es explicado por el acercamiento religioso. Él hará las acciones que son determinadas para hacer un efecto sobre la situación superior aquí, cambiar esta experiencia de una negativa a una positiva. Entonces él hará acciones de caridad, hará acciones de sacrificio, hará cosas en su comunidad, todo para hacer un efecto aquí, conseguir un resultado bueno. Y él también levantará una petición llamada el rezo. Dependiendo de la piedad del Señor, que él ve que se expresa en la discrepancia que cree que pasa aquí, en la actitud del Creador. En otras palabras, el Creador es incoherente. A veces me hará una cosa buena, a veces Él me hará una cosa mala. En esta combinación de acciones que son tomadas y estas súplicas,
habrá una influencia de modo que en vez de conseguir este resultado malo o una actitud mala del Creador, será cambiada por estas cosas a uno positivo, en la experiencia de la persona que hace la petición. De modo que el medio que la percepción que una persona tiene del Creador más la actitud del Creador es completamente incoherente, es variable, puede ser positivo o negativo. Y aquí, el hombre no descubre nada sobre la naturaleza real del Creador, porque él maneja el sistema entero basado en un principio gobernante que existe para él aquí, en la cual debe experimentar solo el bien. Pero esto está bien en términos de la definición de este principio dirigente, que es el egoísmo. Es decir, no quiero cosas que cambien aquí, no quiero sentir cosas malas del Creador. Entonces quiero que mi situación permanezca inalterable. Y quiero que la actitud del Creador cambie alrededor mío, mientras recibo una situación cómoda y buena por esta definición. No solo para mí. Quiero decir que tal vez la persona no actúa en apariencia al parecer como un egoísta. Ellos no intentan actuar como un egoísta. Ellos pueden estar preocupados de sus familias, su nación, por el ecosistema, pero todavía lo que ellos tratan de hacer es de conseguir que el Creador cambie su actitud, la cual es considerada mala. Ahora, en el paradigma cabalístico tenemos exactamente los mismos elementos. Tenemos un Creador, tenemos la gente en el mundo y tenemos acontecimientos que afectan a la gente. Algunos de estos acontecimientos son sentidos por el cabalista como positivo o negativo. Ahora, porque el cabalista comienza desde el principio que todo lo que ocurre está en realidad bien, todas las acciones del Creador no se cambian, son siempre buenas. Por lo tanto, todos los acontecimientos que ocurren en la vida de la persona están bien también. ¿Y dónde está el lugar en que la persona puede apelar por la gracia? Como es en este lugar aquí, donde la persona religiosa puede rogar un resultado bueno, que el Creador debería tener misericordia. El punto de discrepancia es completamente diferente en estos dos paradigmas. Aquí encontramos al Creador y todas estas fuerzas que son invariables. Aquí encontramos que la actitud de la persona es invariable. La persona no cambia, no crece. El Creador siendo invariable y las fuerzas del Creador que son invariables, quiere decir que el único lugar de variación está en la actitud de la persona. Es más o menos capaz de sentir la calidad detrás de cada uno de estos acontecimientos que el Creador les envía. Y porque el rezo que los cabalistas elevan es un rezo para entender tanto la invariabilidad de los acontecimientos como el pensamiento mismo detrás de esto, trabaja por un principio gobernante completamente diferente. Este principio gobernante es el pensamiento de la creación que determina por qué todo lo que pasa está bien. Entonces, la persona continuamente levanta una petición para hacerlo entender como que todo aquí está bien, y por consiguiente, la persona eleva su entendimiento para ver cada acontecimiento evidente externo, ya sea bueno o malo. En realidad es solamente otra expresión de la intención invariablemente buena que viene del Creador. Así como resultado, un acontecimiento íntimo es creado para la persona por esta actitud. Es decir, el hombre cambia, se eleva y esto es constante y dinámico. Mientras que aquí, esto es un estancamiento constante. En otras palabras, eso es llamado por los cabalistas el santo inanimado.
el sagrado o inanimado, no porque está conectado al santo o el sagrado, pero porque esto no tiene ningún deseo de cambiar. Entonces, su rezo no cambia la realidad de la persona. Este rezo solo le da a una persona una especie de truco psicológico que nos da una especie de paz mental que dice, todo está bien si en realidad conoce o no las funciones de las leyes de la naturaleza o cuál es la actitud del Creador. Esto me permite sentirme cómodo, es decir, todo estará bien en el futuro, en otro mundo, en otra vida, y por favor no cambien nada en mi entorno. Pero usted me sirve porque los mundos fueron hechos para el hombre. Sí, los mundos fueron hechos para el hombre, pero los mundos fueron hechos para elevar al hombre por sobre los mundos, hasta que el hombre alcance lo que el Creador quiso para él. Es decir, ser equivalente con el Creador. Es solo porque los cabalistas han usado este método y se han elevado a este nivel en que ellos fueron capaces de darnos las escrituras y las instrucciones que ahora leemos con este punto de vista egoísta. Este es el significado verdadero de lo que ellos nos han dado, y esto es el camino que podemos alcanzar de las mismas cosas que encontramos en las escrituras. Sin embargo, el Creador no escucha las palabras que pronunciamos, pero en cambio lee los sentimientos en nuestros corazones. Por lo tanto, es insensato gastar el tiempo y la energía en la pronunciación de estas frases hermosas que no tienen ningún significado interno. La única cosa requerida de nosotros es de esforzarse hacia el Creador con todo nuestro ser, entender la esencia de nuestros deseos y pedir al Creador cambiarnos. Lo más importante es que nosotros nunca deberíamos dejar de comunicarnos con el Creador. Hasta la próxima.